Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las falacias y los sofismas. ¿Qué son los sofismas? Se da este nombre a la argumentación viciosa usada de mala, es decir, cuando voluntariamente y con toda conciencia se quiere engañar utilizando argumentos falaces. A diferencia de la falacia, el sofisma se caracteriza por ser intencional. ¿Qué son las falacias? Pretende que un argumento tenga validez sin realmente poseerla. Aunque dicho argumento contenga algún elemento que nos pueda llevar al engaño si no estamos suficientemente atentos y por ello a pensar que es válido. A todas las formas de argumentación que encierran errores o persiguen fines espurios, los llamamos falacias. A continuación se presentarán los tipos de falacias que existen. Falacias no formales. Son aquellas en las que el error del razonamiento tiene que ver con el contenido de las premisas. En este tipo de falacias se apela a ideas irracionales sobre el funcionamiento del mundo para dar la sensación de que lo que dice es cierto. Falacias ad ignorantiam. En este tipo de falacia se intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. Un ejemplo podría ser, podemos afirmar que la mayoría de empleados de producción están muy satisfechos con los cambios en horarios, uniformes y alimentación, puesto que no hemos recibido ninguna queja formal. Falacias ad verecundiam. La falacia ad verecundiam o falacia de autoridad vincula la veracidad de una proposición a la autoridad de quien la defiende, como si eso proporcionase una garantía absoluta. Un ejemplo podría ser, pero tiene que ser verdad porque lo ha dicho la tele. Es que tú sabes más que yo, que he estudiado 5 años de carrera y llevo de profesor 20 años. Argumento ad consequentiam. En este tipo de falacias se intenta hacer ver que la validez o no de una idea depende de si aquello que se pueda inferir a partir de ella resulta deseable o indeseable. Un ejemplo podría ser, no lo robó porque si no lo hubieran detenido e iría a la cárcel. Que lo robara no implica que sea detenido, podría haber escapado de la policía. Falacia anecdótica. En la falacia anecdótica, el problema está en que partimos de observaciones anecdóticas para llegar a conclusiones. Aquí el problema no es tanto la falta de información, tal y como ocurre en la generalización apresurada, sino más bien la mala calidad de la información de la que se parte. Ejemplo, dicen que el alcohol es malo para la salud, pero mi abuelo bebe vino todos los días y ha llegado a los 100 años. Generalización apresurada. Esta falacia es una generalización no fundamentada en datos suficientes. Ejemplo, lo conocí ayer, pero estoy segura que es el amor de mi vida. Escuché esta canción, así que ahora es mi artista favorito. Falacia del hombre de paja. En esta falacia no se critica las ideas del oponente, sino una imagen caricaturizada y manipulada de estas. Por ejemplo, es probable que alguien que se oponga a la pena de muerte sea acusado de ser blando con la delincuencia o de favorecer los derechos de los delincuentes sobre los derechos de las víctimas. Falacia post hoc ergo propter hoc. Se trata de un tipo de falacia en el que se da por sentado que si un fenómeno ocurre después de otro es que está causado por este, a falta de más pruebas que indiquen que eso es así. Ejemplo, he ido al curandero para que me cure de una grave enfermedad, un mes después he experimentado una mejoría notable. Falacia ad hominem. Por medio de esta falacia se niega la veracidad de ciertas ideas o conclusiones resaltando las características negativas de quien las defiende, en vez de criticar la idea en sí o el razonamiento que ha llevado a ella. Ejemplo, María dice que el Real Madrid no jugó bien, pero ¿qué sabrá una mujer de fútbol? La teoría de la evolución es mentira ya que Darwin era alcohólico. Falacia de punto medio. En la falacia de punto medio se adopta una posición pretendidamente equidistante sin tener en cuenta si toda la información considerada es igualmente válida y consistente. Ejemplo, Juan afirma que la sangre es roja, mientras que Pablo afirma que es verde, por lo tanto debe ser marrón. Falacia de composición. Este error a la hora de razonar ocurre cuando intentamos llegar a conclusiones acerca de un elemento partiendo de apreciaciones acerca de una de sus partes. Por ejemplo, decir que como varios elementos de un coche son de plástico, todo el coche completamente es de plástico. Falacias formales. Las falacias formales lo son no porque el contenido de la premisa no permite llegar a la conclusión a la que se ha llegado, sino porque la relación entre las premisas hace que la inferencia no sea válida. Por eso sus fallos no dependen del contenido, sino del modo en el que están vinculadas las premisas y no son falsas porque hayamos introducido en nuestro razonamiento ideas irrelevantes e innecesarias, sino porque no hay coherencia en los argumentos que usamos. Negación del antecedente. Este tipo de falacia parte de un condicional del tipo, si le doy un regalo será mi amigo. Y cuando se niega el primer elemento, se infiere incorrectamente que el segundo también queda negado. Si no le doy un regalo, no será mi amigo.
Otro ejemplo podría ser, si está nevando, entonces hace frío. No está nevando, por lo tanto, no hace frío. Afirmación del consecuente. En este tipo de falacia también se parte de un condicional, pero en este caso se afirma el segundo elemento y se infiere incorrectamente que el antecedente es verdadero. Ejemplo, si me caigo en la piscina, me mojo. Estoy mojado, así que debo de haberme caído en la piscina. Término medio no distribuido. En esta falacia, el término medio de un silogismo, que es el que conecta dos proposiciones y no aparece en la conclusión, no cubre en las premisas a todos los elementos del conjunto. Ejemplo, todo francés es europeo. Algún ruso es europeo. Por lo tanto, algún ruso es francés. Esperamos les sea útil esta información. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.